Las fianzas en bien públicos son garantía judicial que busca asegurar el cumplimiento de una obligación, que se abona en el momento de la firma en concepto de depósito para responder de posibles impagos o desperfectos del bien arrendado. La fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato. Por ejemplo, es habitual la constitución de una fianza monetaria en caso de arrendamiento de inmuebles para garantizar el cumplimiento de pago de las rentas de arriendo, así como la devolución en buen estado del bien arrendado. En cuanto a la finanzas de un bien público, podemos decir que no pueden ser disfrutados por un individuo sin que otros tengan acceso de ellos. Al establecerse una fuerza policial o un servicio de alumbrado público, por ejemplo, no es posible suministrar el bien a quienes paguen por él y excluir de su disfrute a quienes así no lo hagan. Fianza de anticipo, garantía de fiel cumplimiento, garantía laboral, póliza de responsabilidad civil, otras garantías. Artículo 122. Fianza de anticipo. Si en el pliego de condiciones y en el contrato se señala el pago de un anticipo establecido como un porcentaje del monto total de la contratación, el órgano o ente contratante procederá a su pago previa consignación por parte del contratista de una fianza por el 100% del monto otorgado como anticipo, la cual será emitida por una institución bancaria o empresa de seguro debidamente inscrita en la superintendencia correspondiente o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria a satisfacción del órgano o ente contratante. Artículo 123. Garantía del fiel cumplimiento. El contratista deberá construir una fianza de fiel cumplimiento otorgada por una institución bancaria o empresa de seguros, debidamente inscrita en la superintendencia correspondiente o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria, a satisfacción del órgano o ente contratante, que no podrá ser inferior al 15% del monto del contrato. En caso de no constituir una fianza, el órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista retención del 10% sobre los pagos que realice, cuyo monto retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio. Esto con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista. Artículo 124. Garantía laboral. El órgano o ente contratante podrá solicitar al contratista la constitución de una fianza laboral hasta por el 10% del costo de la mano de obra, incluida en la estructura de costos de su oferta, otorgada por una institución bancaria o empresa de seguro, debidamente inscrita en la superintendencia correspondiente o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria, la cual deberá estar vigente desde el inicio del contrato hasta 6 meses después de su terminación o recepción definitiva. El monto de la fianza puede ser revisado y deberá ser cubierto por el contratista en caso de que el costo de la mano de obra a su servicio se vea incrementado por encima de lo inicialmente estimado.
En caso de no constituir la fianza, el órgano o ente contratante establecerá la retención del porcentaje sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio. Artículo 125. Póliza de responsabilidad civil. El órgano o ente contratante, en los casos en que se hubiera establecido en el contrato, solicitará al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil general, la cual deberá incluir responsabilidad civil y daños a equipos e instalaciones de terceros, objetos del servicio u obra. El monto de la referida póliza será fijado en el contrato. Otras garantías. El contratante podrá solicitar a los beneficiarios de la adjudicación otras garantías, distintas a la prevista en el presente decreto de rango, valor y fuerzas de ley, que fueran necesarias para responder por el cumplimiento de las contrataciones, señalando las mismas en los pliegos o en las condiciones generales de la contratación. Asimismo, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública establecerá la identificación de los documentos que conformarán los expedientes para cada tipo de operación realizada, a los fines de la auditoría interna y externa. Este procedimiento tiene la siguiente base legal. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ley de licitaciones. Ley orgánica de aduanas. Ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Ley orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, entre otros.
Proceso para el registro de la fianza. Proveedor, contratista o empresario recibe instrucciones de la unidad administradora central del organismo y tramita ante la institución financiera la fianza requerida de acuerdo a los parámetros establecidos. La unidad administradora central recibe del proveedor o contratista el documento que acredite la fianza o garantía, ya sea de anticipo o de fiel cumplimiento. Verifica que el documento de la fianza se ajuste a los parámetros establecidos en las normas legales para la transacción que se está realizando. La unidad de garantía de aduanas, una vez recibido el documento de fianza, verifica que la compañía aseguradora o entidad bancaria que emitió el documento de fianza esté autorizada en el listado emitido por la Superintendencia de Seguros o la Superintendencia de Bancos. Si no se encuentra en el listado, devuelve el documento al empresario o proveedor para su corrección, ajuste o cambio. Si se encuentra en el listado, remite el documento de fianza a la División de Recaudación de Aduanas. La División de Recaudación de Aduanas verifica que el documento de fianza presentado cumpla con los parámetros que previamente le fueron suministrados al empresario o proveedor por la unidad de garantía de aduanas. Si no está correcto, elabora formulario de devolución, devuelve el documento de fianza a la unidad de garantía de aduanas. Si está correcto, coloca el sello para certificar la aprobación del documento por parte de esta gerencia, indica la fecha, estampa la firma y notifica al interesado el resultado de la revisión. Registra el documento en el auxiliar de fianzas, envía el contrato de fianzas aprobado o devuelto al funcionario receptor de turno de la taquilla para que proceda a aplicar dicha fianza a las planillas de fianzas emitidas por el Departamento de Liquidación y así elaborar el oficio correspondiente de aprobación o devolución. Proceso para la liberación de fianzas. La unidad solicitante suministra al proveedor o contratista los parámetros de la fianza a favor de la nación, requerida para la operación que va a realizar con los organismos ordenadores de compromiso y pago o entes receptores y le solicita su constitución, liberación y consignación. La unidad ejecutor remite a la unidad administradora central los documentos relativos a la liberación de la fianza, como son: para fianzas del fiel cumplimiento o anticipo, acta de terminación suscrita por el ingeniero inspector y por el contratista, cuadro de cierre del contrato, acta de aceptación definitiva, acta de recepción definitiva, factura y o nota de entrega. Para fianza eventual y para fianza permanente a aduana, copia simple del oficio de exoneración. Si nacionalizó la mercancía, oficio de nacionalización, artículo 43 de la Ley Orgánica de Aduanas, planillas pagables canceladas del documento de importación, copia del contrato de fianza, manifiesto de exportación si hubo. Si no está conforme, levanta oficio de requerimiento al interesado. La unidad administradora central recibe la documentación correspondiente de la unidad ejecutora solicitante. Verifica la documentación remitida por la unidad ejecutora local con la fianza o garantía a favor de la nación. Si no está correcta la documentación, devuelve los documentos remitidos para su corrección a la unidad ejecutora solicitante para su corrección. Si no está correcto, registra en el sistema de liberación de la fianza y valida la liberación de la misma. Proceso para la ejecución de fianzas. Si la ejecución de una obra, adquisición de un bien, no llega a cumplirse de acuerdo a lo pautado en los respectivos documentos contractuales, o si el contratista, proveedor o empresario no presentan los documentos que permiten amortizar los anticipos concedidos por el contratante, se deberá ejecutar la fianza constituida a favor de la nación. Unidad ejecutora solicitante. Remite a la unidad administradora central los documentos relativos a la ejecución de la fianza. Cierre del contrato de una obra. Memorando de solicitud de ejecución de la fianza. Se generará un número de expediente donde le mostrará todos los documentos relativos y serán enviados en forma electrónica y físicamente a la unidad administradora central. La unidad administradora central recibe de la unidad ejecutora solicitante el cierre de la fianza y oficio de solicitud de ejecución. Consultoría jurídica recibe de la unidad administradora central la documentación física de los datos concernientes a la ejecución de la fianza y verifica que estén correctos. Si remite a la autoridad competente, unidad de auditoría interna, dictamen y documentación de la ejecución de la fianza. Unidad de auditoría interna recibe y verifica la documentación correspondiente
remitida por consultoría jurídica. Aprueba y envía la documentación en forma física de los datos concernientes a la certificación de la ejecución de la fianza. Unidad Administradora Central. Recibe de la Unidad de Auditoría Interna del organismo. Se mostrarán los documentos relativos a los expedientes de la ejecución de la fianza. Valida la ejecución de la fianza. La máxima autoridad del organismo autoriza la ejecución de la fianza. Si el afianzador no cumple con el pago, la fianza será remitida a la Procuraduría General de la República para que se pronuncie en relación a la fianza. Si el dictamen es ejecutorio porque el afianzador no cumplió con lo establecido, se comienza el proceso legal de demanda al afianzador.